Gracias, buen día. Bueno, no sé si se escucha bien. Quiero en primer lugar darles la bienvenida a los participantes y en segundo lugar agradecer a la gestión de la carrera la organización de estas jornadas. Bueno, me presento brevemente. Mi nombre es Marcos Ambruso, yo soy graduado de la carrera y bueno, desde hace 2 años estamos dictando en el marco de la carrera de Relaciones de Trabajo la asignatura de Relaciones Laborales uberizadas. Eh, a ver, como para empezar, digo, eh, eh, cuando uno aborda esta cuestión de las relaciones laborales, uno ve que todos los autores que recorre, digamos, nos hablan de una transformación de las relaciones laborales, ¿no? Por suerte, digamos, ninguno nos habla de la desaparición, ¿no? Por ahí salvo Sper, pero bueno, hablamos de los serios. Nadie habla de una desaparición, pero sí de una fuerte transformación como consecuencia, digamos, se menciona la cuarta revolución industrial, la digitalización, la plataformización, bueno, toda una serie de términos que depende de los autores se utilizan. En ese marco, digamos, de una transformación, nosotros estamos convencidos que es una necesidad imperiosa en la carrera de discutir, de reformar y de actualizar nuestro plan de estudios, ¿no? Pero para eso primero tenemos que tener claro qué relaciones, qué tipo de relaciones laborales queremos, ¿no? Es imposible pensar en actualizar una carrera si no sabemos bueno, hacia dónde queremos ir, qué tipo de relaciones laborales queremos, ¿no? Entonces me pareció, a los efectos de hacer una introducción en el marco de este encuentro, hacer un recorrido histórico, si se quiere, por las diferentes etapas que han tenido los sistemas de relaciones laborales, por lo menos en lo que tiene que ver con Occidente, digamos, eh, a partir de mediados del siglo XX, ¿no? Que es el momento después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se consolidan, ¿sí? Y ahí, digamos, bueno, historizamos tres grandes etapas o tres grandes tipos de relaciones laborales que las han analizado y descrito distintos autores, la mayoría de ellos, digamos, vinculados al derecho laboral, a la cátedra de catedráticos del derecho, consultores de la OIT, etc. A ver, la primera etapa que uno puede pensar es la etapa de las llamadas relaciones laborales normales, ¿no? Así fueron definidas por un catedrático alemán, Ulrich Muckenberger, que es, digamos, de alguna manera el contexto en el que fue pensada nuestra carrera de Relaciones de Trabajo de la UBA. En realidad, ya en las postrimerías de ese modelo, en la crisis de ese modelo, ¿sí? Ahora vamos a abordar un poquito eso. Estas relaciones laborales normales, digamos que nacieron en un principio para proteger al trabajador dentro de la gran fábrica industrial, ¿sí? En el marco de una combinación entre un proceso de trabajo taylorista-fordista, una situación de pleno empleo, estado de bienestar, ¿sí? Todo eso que se dio en llamar los 30 gloriosos años, ¿no? Que van del 45 al 70, al 75, digamos. Un periodo que Piketty, que es un economista bastante reconocido, categorizó como la excepción
a la regla del capitalismo, ¿no? Por el estado precisamente de bienestar que se generó en las sociedades en esos años, ¿sí? ¿A partir de qué? A partir de una cuestión fundamental, me parece a mí, que es esta situación en donde la productividad, el aumento de la productividad iba acompañado por un aumento de los salarios y de las mejoras en las condiciones de vida de la población. Entonces, durante todos estos años vamos a tener un escenario en donde las innovaciones tecnológicas, las mejoras en los procesos de trabajo, significaban, por un lado, aumento de la productividad y, por lo tanto, aumento de la ganancia de capital, pero por el otro lado también aumento en el bienestar de los trabajadores, en los salarios de los trabajadores. Cualquiera que vea una curva, digamos, que analice productividad y salarios, va a ver que en esos 30 años corren prácticamente paralelas y en crecimiento. ¿Sí? En ese marco, digamos, el trabajo que nosotros vamos a encontrar en este periodo es un trabajo, digamos, estable, ¿sí? A tiempo completo, basado en un contrato de trabajo, ¿sí? Y este contrato de trabajo tenía dos características fundamentales. Por un lado, la subordinación, ¿sí? Que, es decir, entendida como la pertenencia, digamos, a una estructura mayor de la cual se depende económicamente, ¿sí? Y el otro concepto era la ajenidad. El trabajador es ajeno a los riesgos de la empresa, a los medios de producción, no los tiene, ¿sí? A los frutos de su trabajo y a las formas en que la empresa decide insertarse en ese mercado. Para todo esto, digamos, los trabajadores eran ajenos. Por lo tanto, subordinación y ajenidad fueron dos conceptos centrales de este primer periodo de relaciones laborales. Por supuesto, este contrato de trabajo pactado entre un individuo y un empresario es una relación absolutamente desigual, ¿sí? Y además es una relación de poder, ¿sí? Entonces, para equilibrar de alguna manera esa relación desigual, es que nace, digamos, lo que se conoce como el derecho colectivo de trabajo, ¿sí? Que lo que viene a hacer un poco es a equilibrar esa desigualdad en la relación de fuerzas. Bueno, a partir de la sustanciación de estos contratos, digamos, la relación entre capital y trabajo se va a establecer a través precisamente de pactos, de convenios, ¿sí? De convenios colectivos que van a acordar las condiciones en que se va a prestar la tarea, ¿sí? La duración de la jornada, las remuneraciones, los beneficios, los derechos y obligaciones, bueno, toda una serie de cuestiones en donde, por supuesto, digamos, el rol principal lo cumplen los dueños de los medios de producción, que son los empresarios, y por el lado de los trabajadores, sus organizaciones sindicales. Organizaciones sindicales que han tenido una legitimidad normativa después de las luchas de principio de siglo, y que de alguna manera se integran en este modelo como un actor principal. ¿Sí? A lo largo de este periodo de tiempo, nosotros vamos a ver que lo que en un principio estaba limitado a los llamados, digamos, trabajadores de cuello azul, a los operarios, a los obreros, posteriormente se va a ir generalizando y va a alcanzar con el desarrollo de los servicios, también se va a ir penetrando en aquellos trabajadores, digamos, que se conocen como cuello blanco o empleados, incluso
jerárquicos, capataces, etc. Es decir, había una cierta universalización de las relaciones laborales. Sin embargo, y acá hay una observación que realiza Nicola Contorius, que es un investigador, digamos, de la OIT, y que lo plantea como una debilidad de este modelo de legislación laboral, es que este modelo fue, de alguna manera, construido en base a dos divisiones binarias que le restaron, de alguna manera, cierto potencial. Por un lado, digamos, el empleo remunerado fue, digamos, casi en su mayoría, o estuvo dirigido especialmente a los varones, ¿sí? En tanto que el trabajo no remunerado, el trabajo de cuidado, el trabajo de hogar, etcétera, etcétera, fue reservado para las mujeres. Por lo tanto, digamos, la legislación laboral resultante de este modelo de relaciones laborales normales contemplaba el empleo remunerado de los varones y no el trabajo remunerado de las mujeres. Pero por el otro lado también planteaba una tajante división entre el trabajo subordinado, ¿sí?, y el llamado autoempleo o el empleo autónomo independiente. ¿Sí? Esta dicotomía entre digamos, trabajo en relación de dependencia y el trabajo autónomo, bueno, la legislación de esta etapa lo resolvió fácilmente, digamos. Todo lo que es trabajo en relación de dependencia entra en las protecciones de las leyes laborales, todo lo que es autoempleo, autónomo o independiente queda fuera del marco protectorio. Por lo tanto, lo que dice Contorius es que el derecho de trabajo no nace entonces para proteger al trabajo, sino solo un determinado tipo de trabajo. En ese sentido, nosotros tenemos la Constitución Nacional, el famoso artículo 14 bis, donde dice el trabajo en todas sus formas, ¿sí?, gozará de los derechos y beneficios que establece esta Constitución y las leyes. Bueno, no fue todo el trabajo, sino en un determinado tipo de trabajo, aquel que era subordinado, en relación de dependencia, a tiempo completo, etcétera, etcétera. A partir de ese momento, digamos, subordinados y autónomos caminaron siempre por caminos separados. Y lo que diferenciaba a uno y otro era la posibilidad, obviamente, de disputar con el capital las condiciones del tiempo y lugar de trabajo. ¿Sí? En ese sentido, el trabajador, en relación de dependencia, el trabajador subordinado, el trabajador contemplado por las leyes, tenía la suficiente fortaleza que le daba precisamente el marco normativo para sentarse a discutir con el capital las condiciones en las cuales realiza su tarea en términos de tiempo y espacio. Digo, esto lo recalco, me parece que es muy importante, porque de alguna manera es lo que se va a poner en crisis en la actualidad, posteriormente. ¿Sí? El tiempo de trabajo y el lugar donde se desarrollaban las tareas estaba sujeto a esta formulación de un contrato de trabajo. Por supuesto que, digamos, las causas de la crisis de este modelo fordista, de este acuerdo fordista, como lo llama Marta Novick en algunos textos, digamos, son múltiples y depende de los autores, cada uno puede elegir el que le guste, digamos. Se menciona la crisis del petróleo, las luchas gremiales de la década del 70, la caída de la productividad, los cambios culturales que se produjeron sobre todo a partir de la década del 60, ¿sí? Pero más allá de los aspectos, digamos, a los que uno le otorgue mayor preeminencia a la hora de describir la causa de la crisis del modelo fordista, lo cierto es que se coincide que a mediados de la década del 70 este modelo entra en crisis. Hay un primer disparador desde el punto de vista económico que va a generar condiciones para favorecer la circulación del capital, que es la salida de Estados Unidos de los pactos de Bretton Woods.
que de alguna manera eso va a permitir la posibilidad de que el capital empiece a circular libremente por el mundo, y esto va a generar condiciones para que se empiece a radicar empresas en lugares donde hasta ahora no había inversión industrial o tecnológica, ¿sí? Como una forma de, bueno, de abaratar costos de las grandes empresas, sobre todo europeas y norteamericanas, que empiezan a generar un proceso de externalización y subcontratación, en principio en los países asiáticos y posteriormente ya también tanto en China como en India. ¿Sí? Pero digamos, esta cuestión de la liberalización de los capitales, sumado, digamos, al ascenso al poder de figuras como Ronald Reagan en Estados Unidos o Margaret Thatcher en el Reino Unido, digamos, inauguran un proceso, inauguran el tiempo del neoliberalismo, digamos, como ideología dominante, ¿sí? En un contexto donde a su vez lo que se produce es una baja importante de los niveles de empleo. O sea, empieza a surgir un problema que hasta este momento no sucedía, que era el aumento de la tasa de desempleo, ¿sí? Que de alguna manera también termina de erosionar el modelo anterior. ¿Sí? En lo que a nosotros nos compete y el objetivo, digamos, un poco del trabajo, que es plantear estas cuestiones del tiempo, lugar de trabajo, subordinación y ajenidad, etcétera, o autodeterminación, nosotros entendemos que esta ventana abierta, esta posibilidad abierta que tiene el capital de empezar a externalizar parte de la producción, en principio, al principio tareas, digamos, no ligadas a la actividad principal, pero después claramente, digamos, sí, el ejemplo, digamos, que más se conoce, más mencionado, es el caso de Nike, ¿sí? Que de alguna manera es consecuencia de cierta occidentalización del proceso de trabajo toyotista japonés. Eh, eh, ¿Cuál es la primera consecuencia? Bueno, que el capital, digamos, rescata, o sea, corre de la disputa con los trabajadores la cuestión del tiempo y lugar de trabajo. Digamos, ahora es el capital el que define, digamos, dónde se produce, ¿sí? Y en qué tiempos, digamos, como obviamente en los países asiáticos las reglamentaciones normativas no existían, no existía tampoco una clase trabajadora forjada, digamos, en los términos del industrialismo, mucha mano de obra, digamos, eh, migrante del campo a la ciudad, y que esos de alguna manera accedían a trabajos de muy baja calificación, ¿sí? Pero bueno, el capital logra de alguna manera, a través de estos procesos, digamos, sustraer de la disputa con los trabajadores la discusión sobre el tiempo y lugar de trabajo. Por lo tanto, digamos, ese empleo formal propio de la etapa anterior empieza a flexibilizarse, a precarizarse, ¿sí? Y entonces ahí aparecen los términos de flexibilidad, de precarización, de adaptabilidad de la mano de obra, y posteriormente una palabrita que suena mucho en estos últimos tiempos, que se llama la empleabilidad, ¿sí? O esta necesidad de tener que estar forjándose permanentemente una, unas determinadas características para poder insertarse en el mercado de trabajo. La OIT toma nota de estas situaciones y empieza a prestar atención a lo que en un momento llaman formas atípicas de empleo, ¿sí? Figuras que obviamente hasta ese momento no existían. Ahí siempre históricamente hubo una disputa en la OIT porque los sectores empresarios nunca aceptaron, digamos, incorporar
la figura de trabajo precario, ¿sí? Y entonces, bueno, se recurren a eufemismos como trabajo atípico, incluso autónomo, independiente, etc. Lo cierto es que, digamos, hay una promoción, incluso en los discursos públicos, de la necesidad de flexibilizar y de adaptar la fuerza de trabajo a las nuevas tecnologías, a las nuevas formas organizacionales, digamos, con distintas excusas, ¿no? Entonces, retomamos, digamos, si el empleo, digo, fue la forma de referirse en una primera etapa al trabajo subordinado, dependiente, con convenio y sindicato, que se desarrollaba en un lugar y en un espacio físico determinado y consensuado. Bueno, lo que va a aparecer ahora es este empleo entra en crisis, ¿sí? Y entra en crisis precisamente porque entran en crisis sus dos conceptos centrales, que son la subordinación y la autonomía, ¿sí? Eh, en el transcurso del cuatrimestre que nosotros dictamos la materia, les propusimos a los alumnos y alumnas, a los compañeros, realizar el trabajo final, y hubo una característica en donde, digamos, esta cuestión del trabajo en relación de dependencia versus el trabajo independiente apareció muy fuerte, ¿no? Siempre, digamos, el estudio de caso tenía que ver con una persona que trabajaba en relación de dependencia y decidió voluntariamente independizarse para construir su camino, bueno, etcétera, etcétera. Bueno, digamos, eso es, digamos, de alguna manera resultado de esta crisis del empleo formal y de esta, digamos, difuminación de estos dos conceptos que eran tutelares en el derecho de trabajo, la subordinación y la autonomía. El subordinado tenía derecho a las leyes y el autónomo no, ¿sí? Ahí hay un autor que se llama Alain Supiot, que es un catedrático también del derecho bastante reconocido y citado. Les voy a leer nada más un pequeñito párrafo que dice: el trabajador asalariado no es ya necesariamente una simple rueda desprovista de iniciativa en una organización fuertemente jerarquizada. Y el trabajador independiente no es ya necesariamente un empresario libre para trabajar como le parezca. Dice, el trabajo asalariado deja espacio a la autonomía dentro de un marco de subordinación, mientras que recíprocamente el trabajo no asalariado se ha abierto a lo que puede llamarse la lealtad en la independencia. Entonces, fíjense en ustedes cómo dos conceptos que en la etapa anterior estaban fuertemente, digamos, diferenciados, ¿no? A tal punto que a uno le cabían las generales de la ley y al otro no. A partir de estas transformaciones que se dan a mediados de la década del 70, se empiezan a difuminar. Y la situación, la situación de subordinado o autónomo, bueno, empieza a tener algunas vicisitudes que ponen en crisis el modelo, digamos, organizativo, y que lleva incluso a algunos autores a hablar de la rigidez de las relaciones laborales, de un derecho muy estricto que no entiende las nuevas realidades, etcétera, etcétera. Bueno, efectivamente, digamos, algo de eso sucede, ¿no? Incluso, digamos, en esta etapa, digamos, a partir de los 70 y creo que hasta la fecha incluso, uno podría ubicar en ese marco la segunda etapa, digamos, de relaciones laborales, que uno las liga indudablemente a relaciones laborales neoliberales, ¿no? Así las llaman algunos autores. Incluso hay un autor, Pello Salazar, un brasilero, que incorpora un concepto que me parece interesante, que es el de subordinación ultracontractual, ¿no?
Es decir, él se refiere a aquellas situaciones en donde, digamos, por encima del contrato formal, que establece determinados límites del uso de la fuerza de trabajo, en virtud de una situación de vulnerabilidad de parte de los trabajadores, ya sea por debilidad de representación, por el propio contexto del mercado de trabajo, el miedo a ser despedido, a quedarte sin trabajo, depender económicamente del trabajo, qué sé yo, se introducen en una relación contractual, pero por fuera de la misma, bueno, aspectos, digamos, que tienen que ver con la discrecionalidad de la jornada, la intensificación del trabajo, la necesidad de estar, digamos, lo que se llama la puesta a punto permanente, ¿no? La resignación de derechos, ¿eh? Y uno, digamos, la resignación de derechos, fundamentalmente el sindical, ¿sí? Más de uno de ustedes habrá vivido en carne propia o lo habrá escuchado de algún compañero o compañera, digamos, las dificultades en algunas empresas que plantean los empleadores para que los trabajadores ejerzan libremente la posibilidad de afiliarse a un sindicato, ¿no? Sin ir más lejos, está el caso de Mercado Libre, que sé que hay algunas mesas abiertas en este congreso. Bueno, sería bueno que hagan alusión a eso, ¿no? Cuando se intentó elegir delegados en Mercado Libre, Marcos Galperín los echó, ¿no? Bueno, con lo cual digo, la modernidad no viene en un envase demasiado atractivo. Pero bueno, lo cierto es que en este contexto de relaciones laborales neoliberales, digamos, lo que hay es una diversificación de las formas de contratación, ¿sí? Ya el empleo formal no es exclusivo, sino que aparecen otras formas contractuales. Nosotros tuvimos la experiencia de la ley de empleo en el año 90 y pico, en la primera gestión de Menem, donde se incorporaron toda una serie de formas de contratación distintas a la tradicional, digamos, que pasaron a la historia como los llamados contratos basura. Por ahí los que tienen por ahí un poquito más de años como yo se acuerdan. Pero bueno, la jornada y el lugar también se reconvierten, ¿sí? Los procesos productivos se van automatizando, las condiciones generales de trabajo se precarizan y por lo menos en lo que a nosotros más nos importa, las representaciones colectivas encuentran, digamos, muchas dificultades para lograr niveles de adhesión de parte de los trabajadores que permitan dar respuesta a esos desafíos, ¿no? Y entonces así ahora vamos a entrar a un diagnóstico general y vamos a intentar pensar, no sé si algunas salidas, pero mostrar por lo menos algunas alternativas, porque el camino que nos lleva a esta situación, y de ahí viene un poco, digamos, el perfil, digamos, o el objetivo, la hipótesis que nos planteamos, es que efectivamente, llegado a este punto, lo que hay es una ausencia de relaciones laborales, ¿sí? No hablamos de desaparición ni de transformación, sino de ausencia. ¿Y ausencia dónde? Bueno, ausencia fundamentalmente en lo que se conocen como las nuevas formas de trabajo, ¿sí? Estas realidades empresariales novedosas, ¿sí? Que de alguna manera producen una invisibilización de las relaciones laborales. ¿A partir de qué? Bueno, a partir de la invisibilización de sus dos componentes. El capital o la empresa y el trabajo, ¿sí? Y ahora voy a tratar de explicar brevemente de qué se trata cada uno. Pero lo cierto es que, digamos, esa ausencia de relaciones laborales, además de perjudicarnos a nosotros como profesionales en relaciones laborales,
porque si sumamos a que las relaciones laborales se invisibilizan, le sumamos que la gestión, digamos, cada vez más algorítmica de la fuerza de trabajo, termina de alguna forma automatizando esos procesos, la verdad que uno se pregunta, bueno, ¿de qué vamos a vivir? ¿No? Los licenciados y las licenciadas en relaciones laborales. Entonces, bueno, para nosotros implica una preocupación y la posibilidad de encontrar un abordaje, porque también sabemos que, digamos, en estas nuevas formas de trabajo, no se diluye, digamos, no se diluye ninguna de los instrumentos que hacen posible una relación de trabajo, que es la propiedad privada de los medios de producción y la disposición de la fuerza de trabajo. ¿Sí? De eso todavía no nos escapamos. Entonces, por lo tanto, mientras exista capital y exista trabajo, van a existir relaciones laborales. Pero lo cierto es que, digamos, lo que hay es una ruptura con los paradigmas, digamos, en los cuales se sostuvieron las relaciones laborales según las conocemos y los paradigmas sobre los cuales también se construyó nuestra carrera. ¿Sí? Que, digamos, no queremos dejar de prestar atención a este tema porque me parece que es el gran debate que nos tenemos que dar y creo que este tipo de encuentros sirven para eso. Bueno, les había mencionado entonces, por un lado, la invisibilización de los dos componentes de las relaciones laborales. Por un lado, el capital o las empresas y por el lado de los trabajadores. El trabajo, digamos, sobre el tema de trabajo invisible, hay muchos autores, yo no se los voy a mencionar todos, pero digamos, Ángel Lara, que es un catedrático español, digamos, hace una enumeración de trabajo invisible, digamos, de generaciones anteriores, habla del trabajo femenino de reproducción, habla del trabajo de la llamada economía popular o de la economía informal, ¿sí? Y va a hablar también de un tipo de trabajo particular de cuarta generación, que es el que se produce hoy a través de las redes sociales, ¿sí? Entonces, lo cierto es que, ¿por qué el trabajo se vuelve ahora invisible? Bueno, porque las condiciones que se daban para el desarrollo de una conciencia colectiva en la gran fábrica, que tiene que ver con la aglomeración de trabajadores en un gran espacio haciendo todos lo mismo, con un convenio colectivo que los ampara y un sindicato que los representa. Bueno, hoy ese modelo, digamos, no es que ha desaparecido, pero abarca números más, números menos, aproximadamente un tercio de la clase trabajadora, ¿sí? El resto de los trabajadores lo que hace es pulular entre salir y entrar del mercado de trabajo, la precariedad de los recursos con lo que se cuenta para ingresar a un mercado de trabajo cada vez más complejo y de ahí la necesidad de estar constantemente formándose, capacitándose, acumulando cursos, y por el otro lado, esta cuestión de no saber nunca quién es tu jefe, ¿no? Entonces, ironizando, digamos, de alguna manera, parece ser que el monotributo y el trabajo por resultados se imponen, digamos, allí donde antes había un proyecto de vida a largo plazo, ¿no? Esto lo menciona muy bien Senet en la corrosión del carácter, ¿no? Pero también el trabajo se invisibiliza desde el discurso neoliberal. Entonces, ahí incorporamos otro factor, que es el lenguaje, que es la comunicación, ¿sí? Digamos, desde llamar colaboradores a los trabajadores, beneficios y compensaciones a lo que es salario, llamar misiones a un turno de trabajo o ropa de reparto al uniforme, digamos, lo que se oculta allí es, bueno, es una forma de inducir a los trabajadores a gestionar por uno mismo la empleabilidad y a convertirlos en lo que, en esto de empleadores de nuestro propio trabajo o empresarios
de sí mismos, ¿no? Eric Sadin, que es un filósofo francés, menciona precisamente el lenguaje como un arma de lo que él llama el tecnoliberalismo, ¿no? Que incorpora una serie de facetas como hacer del mundo un lugar mejor, aumentar la vida, construir un futuro positivo, ¿no? Y todas estas consignas de autoayuda bueno, que muchas empresas intentan incorporar como aspectos positivos del lugar de trabajo a la par del metegol y la cerveza tirada, ¿no? Bueno, y hay otro pensador también, otro intelectual español, Jorge Moruno, que es un asesor o era asesor de Podemos, no sé ahora por dónde anda, que también escribió un par de libros y en un párrafo dice: al mismo tiempo que queremos liberarnos de la esclavitud asalariada y del control del patrón en busca de la libertad elegida, finalmente nos hundimos en un mar de relaciones de dependencia, ¿no? Esta cuestión de que, bueno, somos libres para que nos explote un montón de gente cuando antes nos explotaba uno solo, ¿no? Bueno, esta cuestión de la explotación queda un poco, digamos, diluida, y por lo tanto se hace muy difícil, digamos, constituir relaciones laborales, porque no hay disputa de poder, ¿sí? Si al final cada uno de nosotros somos empresarios de nosotros mismos, digamos, nada nos diferencia del empresario que nos da una tarea, que encima nos da una tarea muchas veces por una red social o por internet, ¿sí? Pero bueno, y las empresas también tienen un proceso de invisibilización, ¿sí? Porque, digamos, de alguna manera lo que empieza a perder la empresa como tal es ese rol, es ese espacio de referencia que tuvo históricamente, donde se dirimían las relaciones de fuerza. Digamos, la primera instancia, digamos, donde confrontan capital y trabajo es en los lugares de trabajo, ¿sí? Cuando el trabajador, digamos, no estaba de acuerdo con una tarea que le daba el capataz, iba y le hablaba al delegado y le decía: esto no estaba en el convenio, se plantaban, paraban la línea, bueno, toda una serie de acciones, digamos, que a partir de esa difuminación de la empresa física, ¿sí? Bueno, se pierde esa posibilidad de competir, digamos, con el capital, ¿no? Entonces, bueno, ahí empieza también por otro lado una preeminencia del capital financiero, ¿sí? Digamos, entonces ahí vamos a tener también tres vectores, digamos, por un lado la ideología neoliberal y por el otro lado, digamos, la financiarización de la economía, ¿eh? Y el tercer aspecto sería las innovaciones tecnológicas, la cuarta revolución industrial. Pero lo cierto es que, bueno, digamos, la lógica del capital financiero es una lógica de rentabilidad a corto plazo, ¿no? Por lo tanto, también, digamos, impacta en la lógica de la empresa tradicional, donde, digamos, de alguna manera, el rol de una empresa era ir, conocer un mercado, insertarse, invertir, generar productos, digamos, copar un mercado, si se quiere, pero todo a largo plazo. Hoy, digamos, la urgencia del capital financiero exige que todo eso se haga en un plazo de tiempo muy breve, si no, digamos, se saca el capital y se deja en banda la empresa. Y todo esto, digamos, de alguna manera acelerado también por este fenómeno de la plataformización del trabajo, ¿no? Vale decir también que, digamos, este fenómeno de la difuminación de la empresa o de la invisibilización de la empresa o del capital ya arranca, digamos, desde la
propia década del 70, digamos, ahí también Supiot mencionaba una especie de fragmentación del polo patronal, ¿no? A raíz precisamente de la subcontratación, de la externalización, de lo que después fue la empresa red, un término también acuñado por Manuel Castel, digamos. Lo que sucede es que de alguna manera el avance tecnológico permite que la empresa no se perciba más con sus dimensiones físicas y humanas, ¿no? Para imponer precisamente ahora sí un control y un predominio algorítmico de gestión de las relaciones de trabajo, ¿sí? Que implica no solamente las cuestiones relativas a la contratación y la promoción de los trabajadores y a la vigilancia del trabajo que se realiza, sino también, digamos, a la decisión de retener a esos trabajadores o de despedirlos. Bueno, todas esas decisiones empresariales que antes estaban, digamos, integradas en lo que se conocían como los departamentos de recursos humanos, la oficina de personal, la gerencia de recursos humanos, etcétera, etcétera, bueno, cada vez, digamos, están teniendo un proceso mayor de automatización, con todos los riesgos que esto implica, porque, digamos, la automatización no sale de la nada, la automatización y los robots, todo funciona también gracias a la acción humana, y de alguna manera, digamos, estas herramientas automáticas tienden muchas veces también a repetir sesgos, ya sea de clase, de género, y ahí también hay todo un problema a abordar a la hora bueno, de delegar en algoritmos la gestión del trabajo, ¿sí? Pero bueno, para no hacerlo muy largo, digamos que la externalización, las cadenas de deslocalización, la forma de empresa red, el desarrollo de Internet como mercado de trabajo y el propio proceso de plataformización, nos habla de sujetos empresariales difusos, con los cuales muchas veces es difícil actuar y es difícil pelearse. Y por lo tanto es muy difícil discutir, digamos, bueno, los excedentes, la plusvalía, el reparto de las ganancias. ¿Sí? Bueno, entonces, a partir de ese diagnóstico, digamos, nosotros pensamos un esquema, digamos, tomado, digamos, de algunos textos que andan circulando, acerca de, bueno, cómo superar este estadio de relaciones laborales neoliberales que parecen estar hoy en día en pleno auge y que nos hablan de una situación donde las relaciones laborales aparentemente ya no tendrían razón de ser, ¿sí? Es decir, cómo respondemos desde las relaciones laborales a esta transformación de las herramientas que dieron origen precisamente al surgimiento de nuestra disciplina. Bueno, ya desde la década del 90, digamos, ustedes han oído hablar de las teorías del fin del trabajo, ¿no? Bueno, ya arrancamos con Fukuyama y el fin de la historia, cuando cayó el muro de Berlín, digamos, se dio por hecho que había habido un ganador mundial, lo que no habían logrado en la década de 60 llegando a la luna, lo lograron en los 90 con un texto académico, los yanquis, perdón. Pero bueno, se instaló que, digamos, la historia terminaba con el triunfo final del capitalismo, y acompañando a eso también se hablaba de un fin del trabajo, ¿no? Un libro incluso bastante
no sé si bastante leído, pero bastante comentado, que era de Jeremy Rifkin, ¿sí? Un norteamericano que hablaba precisamente, tenía esta teoría del fin del trabajo, hasta, digamos, la discusión actual que ha puesto incluso el Papa Francisco sobre la mesa acerca de la necesidad y de la posibilidad y de los diversos proyectos que se manejan con respecto a la posibilidad de una renta básica universal. Es decir, digamos, desde los 90 hasta esta parte hay distintas teorías que plantean, bueno, una salida directamente de la relación salarial, porque obviamente la posibilidad de una renta básica implica la posibilidad de percibir ingresos por fuera del trabajo, por fuera de la relación salarial. Hay otras corrientes, digamos, que impulsan medidas vinculadas al tema de la distribución del tiempo de trabajo. Nosotros tenemos una página en Facebook donde publicamos, que se llama Observatorio de las Relaciones de Trabajo, que publicamos constantemente noticias vinculadas a la cuestión laboral. Y la verdad que una de las notas que siempre reciben más visitas son aquellas vinculadas a la reducción del horario de trabajo. Cuando aparece un experimento en Suecia o en Finlandia, por lo general son nórdicos, Francia también ha tenido una experiencia de probar con una jornada de trabajo menor. Acá hay algunas organizaciones sindicales que también lo promueven, digamos, reducir el tiempo de trabajo para permitir que más personas se incorporen al mercado de trabajo. Pero bueno, y después están las respuestas que se dan desde el derecho, ¿no? El derecho laboral ha tenido, digamos, respuestas frente a estos fenómenos que han oscilado entre aquellos que en realidad dicen, bueno, estos nuevos emprendimientos, estas nuevas formas de trabajo, en realidad lo que encubren son verdaderos vínculos de trabajo subordinado y por lo tanto tienen que ser regulados con el derecho al trabajo tradicional, ¿no? Dicen, qué sé yo, el conductor de Uber o el que reparte pizza por delivery es un trabajador en relación de dependencia y hay que aplicarle la ley de contrato de trabajo. Fenómeno. Lo cierto es que, digamos, hasta el día de hoy no se ha podido en ningún lugar del mundo. California lo está intentando a través de una ley, en Europa están saliendo fallos, digamos, pero lo cierto es que no hay todavía un consenso, digamos, unánime y generalizado en estas cuestiones. ¿Sí? Además, ha habido otras respuestas desde los gobiernos que han tendido, también en el marco de este auge neoliberal, a flexibilizar las normas laborales. ¿Sí? Y entonces han aparecido numerosas desregulaciones y formas de encuadrar este tipo de relaciones laborales atípicas, favoreciendo su creación. Entonces, por ejemplo, en el Reino Unido surgió lo que se conoce como el contrato de 0 horas. Vos firmás un contrato para estar a disposición cuando te llaman, nada más. Y entre otras cosas, por ejemplo, esto está afectando, impactando, por ejemplo, en el servicio de sanidad pública en el Reino Unido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el marco del ajuste neoliberal, aplican, digamos, reducciones del gasto público, entonces los enfermeros que antes cumplían horas extras estando a disposición, bueno, ya los mandan a su casa y si lo necesitan los llaman o les mandan un WhatsApp, ¿no? Y ellos tienen que estar dispuestos a cualquier hora del día o de la noche porque firmaron un contrato de 0 horas. Y les pagan nada más que por esas tareas. McDonald's, digamos, todas grandes empresas, hay una cadena de artículos deportivos que también lo que hicieron fue echar a los trabajadores en relación de dependencia y los volvieron a contratar a través de estos contratos de 0 horas. En España tienen lo que se llama el trabajador
autónomo económicamente dependiente, que es una figura legal que acá intentó incorporar el macrismo, digamos, en su primer intento de reforma laboral, que fracasó. Bueno, Estados Unidos tiene el formulario 1099, Francia tiene el porte salarial, bueno, distintas facetas. Y después hay algunas propuestas alternativas, y con esto quiero terminar para dar pie a la exposición con respecto a nuestro objeto de investigación, que tiene que ver, digamos, que hay otros autores que están planteando, digamos, abrir las fronteras del derecho a nuevas realidades, ¿sí? Precisamente para ampliar los espacios de regulación. Es decir, lo que algunos llaman un derecho de trabajo multifocal, es decir, que ponga la vista en estas nuevas realidades y que no las margine como hacía la relación de trabajo tradicional. Y bueno, autores como Contorius o Valerio Di Stefano que hablan del concepto de universalización, que no significa otra cosa que llegar con las relaciones laborales a las formas de trabajo donde la representación y la negociación colectiva están ausentes, ¿sí? De alguna manera superando esta dicotomía entre subordinación y autonomía. Y bueno, para finalizar, nosotros, digamos, definimos qué significa esto de universalizar relaciones laborales, que es lo que le da título a nuestro trabajo, que significa para nosotros dotarlo de tres cualidades específicas. Por un lado, tienen que ser inclusivas, ¿sí? Es decir, deben abarcar al conjunto de las personas que viven de su trabajo, especialmente a los sectores históricamente postergados del mercado de trabajo, los jóvenes, las mujeres, pero también a los freelancers, a los temporarios, ¿sí? A todos. Las instituciones del trabajo tienen que incorporar estas nuevas formas organizativas y garantizarle el mismo acceso a los beneficios a todos los trabajadores, independientemente de la relación contractual que tengan. Las relaciones laborales para nosotros tienen que mantener obviamente el carácter protectorio, es decir, deben garantizar un piso mínimo de derechos. Ahí hay un texto que les recomiendo que lo lean en internet, que produjeron tres intelectuales mujeres, Isabel Ferreras, Dominique Meday y Julie Batilana, que precisamente habla de democratizing work, ¿no? Escribieron como una especie de manifiesto y después se le fueron agregando un montón de intelectuales y gente vinculada al estudio del trabajo que fueron de alguna manera adhiriendo, ¿no? Ellos hablan de desmercantilizar el trabajo. Ustedes vean, en 1918 la Constitución de la OIT hablaba, uno de los preceptos fundamentales era: el trabajo no es una mercancía. Se los habrá dicho cualquier profesor de derecho, lo primero que dicen es: el trabajo no es una mercancía. Sin embargo, hoy escuchamos a tipos como Jeff Bezos o al propio Galperín decir que ellos piensan a la persona como servicio, ¿no? Entonces, fíjense en ustedes cómo hemos involucionado, ¿no? De pasar de decir que el trabajo no es una mercancía, a pensar a la propia persona como una mercancía en sí o como un servicio, ¿sí? Bueno, estas autoras precisamente hablan ahí de que más que pensar en la posibilidad de una renta básica, lo que habría que pensar es una garantía de empleo. Y esto a tono con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, uno de los cuales es el derecho al trabajo. Entonces, bueno, para cumplir esa premonición de la Declaración Universal de Derechos Humanos, habría que pensar en generar una garantía de empleo que permita que todas las personas puedan vivir dignamente ganándose la vida con un trabajo, ¿sí? Como una forma también, digamos, de incorporando, digamos, las cuestiones medioambientales, ¿sí? Las necesidades sociales, digamos,
un montón de tareas, de trabajos, de labores que se desarrollan que hoy no están contempladas dentro de un aspecto, digamos, normativo. Pero además estas relaciones laborales deben ser también democráticas, es decir, deben poder garantizar a todos los trabajadores el derecho, digamos, a asociarse, a organizarse y a negociar libremente sus condiciones de trabajo, independientemente de la relación contractual. Pero no solamente eso, no solamente poder afiliarse a un sindicato y negociar colectivamente. Los trabajadores deben poder participar del reparto de los beneficios. Esto está incluido también en el artículo 14 de la Constitución Nacional, un artículo que fue redactado en 1957, digamos, al que nadie podría acusar de ser culpable de los 70 años de desastre argentino. Pero ahí claramente está establecido participar de las ganancias, ¿sí? Involucrarse en el cuidado del ambiente, digamos, los trabajadores tienen derecho a participar y a intervenir si la empresa en la que trabajan está afectando las condiciones de ambiente, ¿sí? Y en ese sentido nosotros tenemos una larga tradición de participación en los lugares de trabajo. Creo que el mecanismo de elección de delegados sindicales en los lugares de trabajo es una característica particular y que muestra la fortaleza del modelo sindical argentino en ese aspecto, no en otros. Digamos, y ese capital creo que nosotros tenemos que promoverlo, tenemos que cuidarlo, y que obviamente debe abrir su agenda para incorporar temas como las formas en que las empresas introducen la tecnología, el abordaje de la violencia laboral, el consenso con respecto a las modalidades de trabajo, y por supuesto las cuestiones ambientales. Bueno, dicho esto, nosotros nos planteamos desde nuestra cátedra promover la posibilidad de que a partir de los trabajos que van presentando los estudiantes y las estudiantes, promover algún tipo de trabajos de investigación a más largo plazo. Sabemos de la existencia del Centro de Estudios e Investigaciones en Relaciones de Trabajo, del CEIRET, que ha tenido un desarrollo muy importante en los últimos años, y ha dado cobijo a muchas iniciativas de las cátedras. Por lo tanto, digamos, en ese marco nos hemos propuesto impulsar un trabajo de investigación que tiene que ver con esta cuestión de las relaciones laborales, de ir a ver las relaciones laborales en las nuevas formas de trabajo. Nuevas formas de trabajo en particular, digamos, lo que queremos ir a ver es este fenómeno, digamos, de las llamadas empresas digitales emergentes, ¿sí? Conocidas por ahí con el anglicismo de las startups, ¿no? Es decir, aquellas tienen una definición que son relaciones significativas de negocios donde la organización con los clientes, con los proveedores y con los trabajadores se realizan y se controlan por medios digitales. Estas empresas forman parte de un nuevo sector en la economía, diferenciado del sector primario, secundario, terciario. Mariano Zuckerfeld, un investigador de la Universidad de Quilmes, que tiene unos libros muy interesantes en particular sobre el trabajo en software, él llama sector informacional, ¿sí? Es decir, actividades que tienen como principal resultado información digital y cuyos medios de trabajo son diversas clases de tecnologías digitales, ¿sí? ¿Por qué nos interesa esto? Bueno, porque en los últimos años, digamos, este sector ha sido objeto de muchos beneficios y de mucha atención de los poderes públicos.
ya en el 2004 surgió la ley de software, después durante el macrismo se cambió por la ley de economía del conocimiento, ahora esa propia ley se ha modificado de vuelta y ha salido una nueva normativa, digamos, no tan liviana, digamos, sino más circunscripta al desarrollo de pymes, ¿no? Ahí había mucha trampa, digamos, con los beneficios fiscales. Este, Profe, pero bueno, lo cierto es que profe, este ¿me sector, escucha? sí, Sí, puede ir concluyendo la idea que ya, las 12 así comparten Malena y Paula, ¿le ya, parece? ya, ya, ya estaba terminando. Gracias. Perfecto, perfecto. Bueno, y digo, ¿cuáles son los aspectos sobre los cuales vamos a mirar, digamos, en el marco de ese proyecto de investigación? Bueno, la organización del trabajo, las modalidades de contratación, la jornada y lugar de trabajo, la formación, la capacitación y los perfiles, el empleo y el mercado de trabajo, las remuneraciones y los beneficios y, por supuesto, las formas que asume la representación sindical en esas actividades. Y en particular, la cuestión del género también. Nos interesa particularmente cómo se vinculan, digamos, la mano de obra femenina y las disidencias también en estas actividades productivas, signadas, digamos, por esta lógica, digamos, del, del garage, ¿no? De la idea que se produce en un garage, que es una idea, digamos, claramente machista, porque el garage es un lugar reservado al hombre, y que, bueno, cómo se insertan en eso ahí las mujeres. Entonces, este, eh, por un lado estamos desarrollando un abordaje a una empresa de estas características, se llama Restaurando, que es una plataforma que ahora va a explicar Malena sus características, y posteriormente Paula nos va a contar su trabajo con respecto al tema de la tecnología y las mujeres. Perdón el exceso y los dejo con Paula y Marina. Gracias. Cualquier cosa después respondemos preguntas. Bueno, hola. Voy a ser bastante breve, así le dejo lugar a mi compañera. Em, Tomamos nosotros el caso de Restaurando para analizar una plataforma. Eh, es una plataforma que nace como proyecto de emprendimiento de dos muchachos argentinos en el 2011. Ellos eran compañeros de la facultad, estudiaron en la Universidad Austral, tenían estudios en el exterior ambos. Y bueno, tomando un modelo de plataforma que ya era funcional en otras partes del mundo, y más específicamente ellos nombran a OpenTable, que es americana, traen el modelo de plataforma a un mercado que no estaba explotado. Con lo cual, bueno, ya con las posibilidades que ellos contaban, más el contacto que tuvieron con, en principio, Santiago Bilinkis y más adelante con Andy Freire, tuvieron la posibilidad de financiar bueno, la empresa y rápidamente hacerla crecer muchísimo. Se expandieron rápidamente al mercado brasilero y a muchos países más de Latinoamérica, con lo cual de alguna forma monopolizaron el mercado. Y el único lugar, bueno, justamente en donde tenían competencia era en Brasil, donde se presentaban como competencia de The Fork, empresa de las mismas características que ahora voy a especificar, pero francesa. Restaurando, así como The Fork y otras, es una plataforma de reservas online de restaurantes, mediante la cual los usuarios hacen la reserva de su mesa, cantidad de comensales y, bueno, eventualmente algunas otras especificaciones y beneficios, con lo cual es un servicio gratuito. La ganancia para la plataforma viene de parte de los restaurantes, que pagan un monto por cada reserva efectuada mediante la plataforma. Y, por supuesto, la recolección de los datos que luego capitalizan, ¿no? Bueno, a partir de esto, ellos, como digo, se presentaban como competencia de Fork en Brasil, empresa que nace mucho antes que Restaurando. Ellos nacen en el 2006 en Francia, y con el tiempo es una empresa que es absorbida, comprada por TripAdvisor.
cuando empieza a monetizar sus servicios. Con lo cual TripAdvisor ahora es dueña de TheFork, y TheFork en el 2019 compra Restaurando. Los fundadores, Franco Silvetti y Frank Martin, argentinos como dije, conservaron sus puestos de CEO y jefe de producto, y bueno, nada, pasaron a ser parte de una cosa mucho más grande. Perdieron, los empleados cuentan que perdieron visión del producto entero, ahora responden a, bueno, muchísimas, la línea de mando, digo, se desdibujó, y lo informal del día a día de la startup también se ha perdido. Y bueno, nada, es una plataforma que dentro de todo es bastante benevolente. En el 2017, cuando aplicaron para recibir los beneficios de la ley de software, declararon tener correctamente registrados 1.030 empleados, y a lo que sabemos al día de hoy, y con esto doy pie a Paula, así no me extiendo, por ejemplo, en la cuestión de género, en el área de software, que es lo que más tomamos nosotros, y por, bueno, las características del producto de ellos, hay una sola mujer dentro de todo lo que son los empleados. Y con esto, bueno, Paula, te dejo la palabra a vos, así no lo hacemos tan largo. Gracias. Bueno, gracias, Male, gracias a todos los que están del otro lado. Un poco la idea del tema que voy a abordar, y voy rápido, hablo rápido, así que si algo no se entiende, por favor, usen el chat para preguntar y clarificamos. Es primero hablar de Internet, ¿sí? Cuando empezamos a pensar las etapas y los estudios alrededor de las relaciones del trabajo, siempre se tuvo como hito, como punto sobre el cual repensar el nombre o el abordaje a los cambios tecnológicos en el ámbito de la producción, ¿sí? Puede ser la aparición de la línea de montaje, etc. Ahora, si nosotros pensamos en términos de tiempos, desde que irrumpe la máquina de vapor hasta la línea de montaje, la cantidad de años en el medio que tuvo la industria para readaptarse fue mucho más que la que tenemos hoy desde que aparece Internet, ¿sí? Internet, perdón, está mi hija de fondo, sepan disculpar, tema pandemia. Internet tiene sus primeros registros a fines de la década del 60, no obstante, el desarrollo del lenguaje HTML y las www, digamos, esos dominios empiezan a aparecer en los 90, ¿sí? Y de esa Internet, de la Internet de los 90, en la cual uno se conectaba a Internet para consumir determinado tipo de información estática, a la Internet que hoy tenemos literalmente en el bolsillo, en estos aparatitos, nosotros entiendo que la primera invitación nuestra como profesionales de este rubro es, no podemos desconocer el impacto, ¿sí?, que tienen hoy los medios digitales, Internet y todas las cuestiones asociadas en nuestra vida diaria. Entonces, un poco también entendemos que es necesario llevar la discusión a ese plano, ¿sí? Si bien los tiempos son mucho más rápidos ahora, de vuelta, no tuvimos el mismo tiempo de maduración que por ahí se tuvo desde la máquina de vapor hasta la línea de montaje, que por ahí se nos da ahora, en el cual en 2 años aparece una aplicación nueva, en 6 meses, en 3, la competencia en ese plano de industria es muy acelerada, los saltos son cada vez más rápidos, y por ahí desde la parte teórica, desde la parte del derecho, no nos deja mucho tiempo para ajustarnos, mucho menos prever o, digamos, no estar siempre corriéndolo muy desde atrás. Entonces, es como que estamos en este contexto, y a veces es difícil, ¿no? Estar no digo estar a la altura, pero estar pensando desde ese lugar, ¿no? Y más metidos y metidas en ese debate. Entonces, Internet hoy, para que ustedes tengan una idea, tiene al 56% de la población mundial como usuario activo, ¿bien? Pero en un mundo en el cual hay lugares en los cuales podemos hablar de cuarta revolución industrial o la economía de plataformas, y hay sitios donde primera, segunda. Entonces, también hay que gestionar esas disparidades y esas diferencias, que no solo se dan a nivel global, digo, hacia dentro de Argentina también no está todo el mercado de trabajo en el mismo punto o bajo los mismos esquemas de producción. Entonces, eso también trae nuevos desafíos. En un rango también entran las cuestiones de género, que por suerte hoy por hoy se están visibilizando cada vez más. O sea, no nos podemos parar desde que la realidad de todos es Internet, tampoco nos podemos parar de que la realidad de todo el mundo es la industria dura, jerarquizada, de hace 50, 60 años. Bien, entonces tenemos que mediar desde esas dos puntas y todo en el medio. Aparte, sobre eso también tenemos que pensar las cuestiones de género, y un poco el objetivo de este trabajo viene por ahí, ¿no? Todo lo que es la cultura IT o las empresas de tecnología de información
toman un poco esa bandera de la democratización, de la tecnología democrática, de que Internet es para todo el mundo y demás. Pero si uno ve adentro de las compañías, la distribución, por ejemplo, es de un 75-25 en promedio, es decir, que cada 4 personas, 3 son varones, 1 es mujer. Y incluso las empresas que se dedican al negocio de las tecnologías de información, ¿sí? A medida que uno va subiendo en la estructura piramidal, cada vez hay menos mujeres con acceso a los mandos jerárquicos, ¿sí? Incluso en empresas como puede ser Google, ¿sí? En ese sentido. Con lo cual, está el dispositivo discursivo de que se supone que son empresas más inclusivas, que tienen todas sus políticas de no juzgar por cuestiones de género, etnia, etcétera, pero en la práctica, cuando uno analiza esos organigramas, no se dan esas paridades que se plantean desde el dispositivo discursivo. O sea, materialmente no tenemos ese mismo correlato. Bien, entonces, un poco hay que pensar, porque entiendo que estamos en el camino de empezar a pensar o de plantear los interrogantes, cómo podemos actuar, ¿sí? Desde los múltiples actores que son las relaciones laborales, o qué caminos podemos empezar a recorrer para llevar a los hechos esta intención de paridad, ¿sí? Dado que hay algo que sí es cierto, que las empresas de tecnología de información se supone que permiten o venden una cultura tal vez un poco más flexible, entre comillas, más orientada a resultados, sin entrar en la discusión de la apropiación del sentido de lo flexible, del orientado a resultados y de la modernización, porque lamentablemente en algún punto son sentidos en los cuales se los ha apropiado el capital desde su visión tal vez más neoliberal, ¿no? Y que un poco desde la carrera tratamos de repensar y hasta combatir en algunos espacios. Pero si dejamos la cuestión de apropiación de sentido, digamos, pensar en cuestiones modernas a la hora del trabajo no debería ser un prurito, sino un lugar realmente a desarrollar, porque en algún punto estamos dejándole el espacio justamente al capital y desde la práctica de las relaciones del trabajo les estamos como desatendiendo esa necesidad. Volviendo al punto de las mujeres, hay varios espacios en los cuales hay que empezar a actuar. La empresa es uno, los espacios de educación son otros, las políticas de inclusión también, el Estado, que se plantea cómo se van desarrollando y cómo se van entramando estas cuestiones para poder darles a las mujeres un acceso, la posibilidad de acceder a empleo de calidad dentro de la tecnología, ¿sí? Siguiendo un poco, también hay que pensar dónde está enquistado el fenómeno. Realmente no es un fenómeno que tenga que ver solo con Argentina en sí mismo, es un fenómeno que se da a nivel global, salvando de vuelta las distancias. No podemos comparar, tal vez, en países de Oriente, de Asia, en los cuales todavía hay culturas de castas y directamente a las mujeres no se les permite el acceso al trabajo y a la educación. Pero sacando esa cuestión, sí tenemos que pensar qué pasa en un país donde tenemos las brechas digitales que tenemos las brechas de acceso que tenemos, y aparte la concentración de las empresas que están en este rubro, que están ubicadas geográficamente en un sector muy puntual del país, entre lo que es ciudad, o sea, lo que es el sector del AMBA, y no tienen tanto desarrollo hacia el interior, digamos, no es un negocio que esté desarrollado de manera federal también como para garantizar ese acceso. Luego también tenemos que analizar qué pasa en los sectores educativos, digamos que las carreras técnicas suelen ser expulsivas de las mujeres, entonces hay como una cuestión de que aparte de que se anotan pocas mujeres, por las características de estas carreras, que no puedo decir si han cambiado o no mucho en los últimos años, pero realmente son carreras las cuales son muy largas, considerando también el rol que tiene la mujer en lo que es la economía del cuidado, se hace más difícil superar esas trabas, por ejemplo, ser estudiante de dedicación exclusiva, y otras cuestiones que también van expulsando de a poco a las mujeres de este mercado. En Argentina puntualmente tenemos lo que ya sabemos que es el techo del cristal, donde tenemos disparidades entre el 25 y el 15% en cuanto a lo que es salario, según las últimas estadísticas y los últimos informes de CEPAL y el Ministerio de Trabajo Nacional, que también acá hay un punto, a ver, son empresas que normalmente no tienen representación colectiva y demás. Ahora, no es privativo de las TIC esta diferencia, entonces en espacios donde también actúa el sindicato se dan estas disparidades, cosa que también hay que empezar a preguntarse y a desenredar para ver qué podemos hacer con esto. Después, todas las políticas que acompañan a la mujer dentro del ciclo de vida normal y habitual, que también está en cuestionamiento, pero digamos, si una mujer elige ser madre y llevar adelante su carrera profesional, no todas las empresas cuentan con los espacios o con
las empresas TIC, no estoy hablando, cuentan con los espacios o con el acompañamiento necesario para que esto se pueda desarrollar de manera tal vez más acompañada, ¿sí? No estamos diciendo de desbalancear, sino sencillamente de poder acompañar en los hechos estos procesos. Y hay empresas que no tienen lactario, digamos. Y bueno, la verdad es que estamos todavía en un proceso de preguntarnos, obviamente al no haber un sindicato que pueda traer estos temas a la mesa, no haber una participación sindical concreta en estas empresas del sector o en este sector, es difícil poner la discusión sobre la mesa y muchas veces queda librado a los beneficios de empresas, muy parecidos al modelo americano, norteamericano, perdón, de ver qué se pone en juego y qué no para poder facilitar estos procesos, ¿sí? Y obviamente después tenemos el rol del Estado, digo, esto es más que cuestionado, por supuesto, pero digo, de nada sirve tener una licencia de, digamos, 3 meses, ¿no? 45 días previos, 45 días posteriores, si al momento en el cual la mujer debería reinsertarse en su vida laboral, se encuentra que no hay estructura estatal para poder dejar a sus hijos, digamos, un jardín infantes o un jardín, o jardín maternal, ¿no? O tiene que sí o sí volcarse al privado, lo que hace también que el salario de esa mujer, de esa persona tenga menos, o sea, se desprecie en función de los gastos que tuviera si no eligiera no maternar o si directamente fuera un hombre. Entonces, me parece que hay que pensar no solo el rol de las empresas y no solo el rol de los lugares de educación, sino también el Estado empezar a tomar medidas más concretas de actuación sobre estos planos y colaborar, ¿sí? Y bueno, sin extenderme mucho más, sí dejar abiertas algunas preguntas, un poco a modo de cierre, ¿no? Pero desde qué lugar pensar tal vez una mejora de la legislación laboral actual y los convenios que tenemos y cómo los sindicatos también, desde sus dirigencias, ¿no? Porque entendamos que los referentes sindicales hoy también son hombres, desde sus dirigencias empiecen a tener... a tener más injerencia en esto, a promover el desarrollo de la educación técnica en mujeres, incluso en mujeres que están en situaciones más postergadas, digo, dejemos de pensar del privilegio de aquellos y aquellas que vivimos, que hemos tenido mejor acceso a la educación y realmente, digamos, tratar de poner un piso sólido desde el cual partir para poder desarrollar cualquier tipo de carrera, ¿no? Después, bueno, obviamente el trabajo de las empresas, digamos, no solo generar el dispositivo discursivo de la inclusión, sino materializarlo con cuestiones concretas, no solo simbólicas, y digamos, este proceso enorme de desconstrucción en el cual estamos atravesando como sociedad, de entender las demandas de los distintos feminismos y disidencias, como para poder colaborar no solo desde la instalación de un cupo, sino realmente trabajar en nuestro ADN, en cómo pensamos la diversidad y la inclusión, y repensarnos también en qué modos perpetuamos modelos que por ahí ya están viejos y deberíamos empezar a darle una vuelta de rosca. Hasta acá llego yo, les agradezco muchísimo por el tiempo y por el espacio y por escucharnos. Buenísimo, muchísimas gracias. Hay algunos aportes y preguntas en el chat. ¿Me escuchan? Sí. Sí, Perfecto, a ver. Vamos a ver. Dice Simón Claudio, las relaciones laborales siempre son relaciones laborales y se van y deben adecuarse al avance del mundo tecnológico y social profesional. Un amigo, Simón, aprovecho para saludarlo públicamente. Simón dice, ¿qué va a pasar con las generaciones venideras, Marcos, que no quieren trabajar en relación de dependencia y cómo juegan las relaciones laborales? ¿Puedo tomar ese guante yo, Marcos, un poquito? Sí, Antes por de ir a la favor. parte dura de las relaciones laborales. Yo no creo que sea tan así personalmente. Yo creo que sí hay un sentido creado, el cual se desatendió por diferentes causas, de que esto de que la mejora en la situación salarial o en la situación profesional implica trabajar de manera independiente. Eso es un sentido que se creó en los últimos años y que
hay que trabajarlo desde la cuestión no solo académica, sino también desde la cuestión cultural y es urgente, lo cual no quiere decir que todo el mundo quiera trabajar de esa manera, ¿sí? Y si hay algo que también es importante es revalorizar la diversidad, ¿no? Hay gente que va a preferir toda la vida un trabajo en pyme porque le parece mejor, se siente más cómoda y esto trasciende lo generacional con la cuestión estable, sobre todo en un país como Argentina. Yo en mis años puedo contar 4 o 5 crisis. Entonces, me parece que no hay que tomar la generalización, no hay que tomar la máxima de, bueno, las generaciones futuras les gusta trabajar así, porque no necesariamente es así, y a lo largo de la vida del desarrollo profesional, el deseo del contexto laboral para quienes pueden trabajar y tienen hoy por hoy el privilegio de tener trabajo, va modificando y va cambiando. Obviamente sí hay un vacío en la ley de contrato de trabajo, porque seguimos discutiendo con una ley de 50, me animo a decir, casi 50 años atrás, y realmente hoy no podemos pensar la diversidad del mercado argentino, para bien y para mal, solo con ese instrumento, cuando los sindicatos tampoco han hecho un trabajo exhaustivo en revisar sus convenios, por encima de esto tenemos el sentido creado que revisar la ley de contrato de trabajo implica una flexibilización en el mal sentido de la palabra. Entonces, hay un trabajo cultural atrás, para mí, desde lo blando, muy grande. Marcos, te dejo a vos hablar de las cuestiones más duras de la ley, sí. No, obviamente coincido. Yo creo que me parece que no. Hay muchas encuestas y muchos artículos ahí que en realidad en realidad desmienten un poco esto que decía Simón, de que la gente no quiere trabajar en relación de dependencia. Pero me parece que, yo creo que coincido con Paula, me parece que hay que superar esa divergencia y hay que empezar a pensar el trabajo en un concepto más amplio. Es cierto, digamos, que toda nuestra normativa está imbuida de esta cuestión, digamos. De hecho, por ejemplo, un trabajador que no está en relación de dependencia no puede afiliarse a un sindicato, por ejemplo. Y como decía Paula, y los propios sindicatos no lo aceptan ni lo reconocen, salvo excepciones, digamos. En algún momento la CTA se había planteado una forma organizativa, digamos, mucho más amplia, que incorporara a los desempleados, a otro tipo. Bueno, pero la norma era muy estricta en eso, se tuvo que hacer todo un vericueto legal para poder aprobar la inscripción gremial de la CTA sin que se contemplara esta situación de estos otros trabajadores, porque en realidad la ley de contrato de trabajo, la 23.551, toda la normativa está construida alrededor de la figura del trabajador en relación de dependencia. Y bueno, digamos, si uno piensa, digamos, también desde el sentido común, si uno entiende la relación de dependencia como ese trabajo alienante, subordinado, aburrido, donde no tenés motivaciones, que llegás, fichás, te vas, fichás, y lo contraponés a la imagen construida de una tarea, digamos, más flexible, más autónoma, que te enganchás cuando querés, que no tenés patrones, que nadie te manda. Y bueno, qué sé yo, en esas construcciones simbólicas, bueno, no hay mucho para elegir, ¿no? Es como Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Pero la realidad no es así. La realidad es que efectivamente, digamos, hay muchas situaciones laborales, digamos, donde la subordinación y la autonomía están superpuestas, y más con el desarrollo de las plataformas digitales, digamos. Es increíble. Yo he conocido situaciones en donde, por ejemplo, uno de los trabajos que nos presentaron en la cátedra es de un compañero que trabaja para un banco, no sé para quién, que lo contratan por internet para llamar a los deudores, digamos, del banco para decirles que paguen, ¿no? O sea, digo, ahí hay que poner en cuestión, es un trabajo que se realiza por internet, se paga por internet, y hay que pensar ahí los grados de autonomía, de flexibilidad, de libertad, de superación y de qué sé yo. Ni hablar, digamos, de fenómenos que todavía no han llegado a la Argentina.
pero no toquemos madera que no vengan, pero digamos, como por ejemplo el trabajo que se hace para Amazon Mechanical Turk, donde tenés que cliquear para etiquetar gatitos y te pagan por el clic, digamos que son trabajos, digamos que la India, Estados Unidos, Pakistán, digamos, en muchos países está siendo fuente de ingreso de muchos sectores, digamos, marginados de los mercados de trabajo, y que están, digamos, están a full porque lo que están haciendo es alimentar la famosa inteligencia artificial, ¿no? O, digamos, qué sé yo, o los moderadores de contenido de Facebook, de Google. Entonces, digo, no, es difícil pensar, digamos, en conceptos como la relación de dependencia como un concepto perimido, porque también es cierto, digamos, que hoy muchos trabajadores insertan, creo que la gran mayoría, incluso todavía en países como el nuestro, y ojalá que cada vez más se vinculen al mercado en un contrato de trabajo, digamos, formal y que tenga acceso a derechos. Pero bueno, nosotros estamos poniendo la mirada, si se quiere, en estos otros fenómenos, ¿no? Me parece que ya hemos estudiado muchísimo el trabajo taylorista, fordista, subordinado y queremos dar cuenta de estas nuevas realidades que están surgiendo. Yo quiero Hay una aprovechar... pregunta más, Marcos, de ¿Cómo? María. Hay una pregunta de María Urteneche. Por favor. Dice, ¿la ley del teletrabajo no es un avance en este tema de la virtualidad? Si tengo que opinar, sí, claramente. Yo creo que, a ver, cualquier regulación para mí es un avance, no es un obstáculo. Es contemplar, digamos, una realidad nueva. De todas maneras, quiero aclarar, digamos, la ley de teletrabajo, por más que se haya sancionado, no está vigente. Va a estar vigente 90 días después del fin de la pandemia. Y si me preguntan en lo personal, digamos, las empresas no están muy de acuerdo, con lo cual, digamos, yo por una cuestión ideológica debería estar de acuerdo. Puedo ampliar un poquito ahí si quieren. Ahí hay Sí, una sí. frase de una banda que a mí me gusta mucho y tiro la anegué otra vez, el futuro llegó hace rato. ¿Sí? Y hay un tema con la ley de esta nueva ley de teletrabajo que para mí es súper interesante problematizar. ¿Sí? Hay empresas, de vuelta, hay que poner el tema de los privilegios sobre la mesa y que el acceso a determinados mercados de trabajo es un privilegio, y es un privilegio que tiene que ver con el acceso a determinadas cuestiones, con temas de, digamos, desde la frase vieron con hambre no se puede pensar, empieza ahí esto. Pero si vamos a pensar en las empresas de tecnología o de servicios de tecnología y similares que están, de vuelta, radicadas en la zona del AMBE, que tienen la espalda para emplear 1.000, 3.000, 4.000, X cantidad de personas, ¿sí? O sea, y no me voy solo al ejemplo de Mercado Libre, hay otras también que tienen determinados requisitos para el ingreso, por supuesto. Esas empresas ya están trabajando desde esa forma desde hace fácilmente 10 o 15 años hacia atrás, con lo cual ya hay una costumbre en el uso del teletrabajo y en las formas del teletrabajo que esas empresas ya lo tienen construido. Bien, mal, más o menos, es debatible, pero ya está. Entonces, se genera todo un ámbito de debate con esta ley, porque en realidad esta ley, y está muy bien, está pensada para todas las empresas que tuvieron que hacer esa reconversión ahora, ¿sí? Y tal vez, de vuelta, nos obliga a pensar un poquito por afuera del privilegio de quienes pueden trabajar en esas compañías y ya venían con el beneficio, y la situación de pandemia y ASPO realmente casi que no pegó, a todos aquellos que realmente tuvieron que ir a un proceso de readecuación, hasta de cambio de cultura, y ver cómo trabajan desde acá. Digo, no todo el mundo estaba listo para esto, ¿sí? Entonces, hay personas a las cuales les va a parecer una genialidad, hay personas a las que le va a parecer bárbaro, y en el medio, obviamente, qué medio elegís y quién te comunica hacia
dónde va la ley, ¿no? Porque también es cierto que se genera mucha discusión, no sobre lo que dice el texto en crudo, sino sobre las bajadas que hacen cuando se empieza a circular la información. Entonces, para mí es un tema que hay que debatir y que por suerte, como decía Marcos, tenemos tiempo porque la ley va a entrar en vigencia 90 días después de que se termine el confinamiento y hay que ver en el medio qué pasa y sobre eso también cómo se reglamenta, digo, porque de la ley a la reglamentación y a la aplicación también hay un paso. Yo conozco muchas leyes muy buenas que cuando se reglamentan terminan Sí, desvirtualizando las todo. hacen pelota. Y a veces pasa al revés, digamos. Falta como una etapa de negociación, pero bueno, en el medio la comunicación de estas cuestiones que también tiene que ver con los sentidos que se generan por arriba de algo, ¿no? Sí, sí, sí. No sé si hay alguna pregunta más. A ver, ¿alguna pregunta más? Si alguien quiere hacer alguna pregunta, escribirla en el chat y la leemos. Si no, Felipe, mientras, si me permitís, voy a aprovechar para pasar dos avisos. Por un lado, aquellos que les interesen estos temas, nosotros dictamos la materia siempre el primer cuatrimestre de cada año, pues una materia optativa que se dicta en una sola oportunidad en el año. Así que, bueno, los estudiantes que están y les interesen los temas, los invitamos. Y por otro lado, aquellos que hayan quedado enganchados con la temática y quieran participar del grupo de investigación, bueno, también nos contactan y con gusto nos juntamos y vemos. La idea nuestra es centralizar esto en el marco del CEIRED. Estamos pensando presentar una propuesta bueno, para que figure como proyectos, digamos, de reconocimiento institucional y abordar y salir al campo, salir a la cancha a jugar. Así que nada, queremos aprovechar para invitarlos a los que estén interesados, ¿sí? Acá dice Simón, muy interesante, Marcos, genial, Paula y demás. Muy interesante, Paula, y los mismos redactores de la ley la consideran como un primer paso, dice Ana Catalano. Muy bien, chicos, la exposición. Bueno, Simón y Ana son dos queridos compañeros y compañeras, así que gracias. Bueno, gracias a todos los participantes, a Paula, a Marcos, a Malena. Muchísimas gracias por el espacio y bueno, Marcos, agradecerte en público por empujarnos a hacer esto. Es culpa de él, así que nada, eso, muchísimas gracias por el espacio. Personalmente espero haber estado a la altura de las expectativas nuevamente y de vuelta. Eso, gracias y bueno, los esperamos el cuatrimestre que viene en la materia. Bárbaro, genial. Gracias a todos. Gracias.